La inseguridad alimentaria y la desnutrición golpean a América Latina y el resto del mundo. Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. Issued a statement of administration policy. The best in the final. Cada vez hay más hambre en nuestro continente. Mundialmente, incluso la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estima que alrededor de 821 millones de personas padecen de privación crónica de alimentos. Una cifra tan alta que no se había registrado en la última década. Y el futuro no es alentador. Las causas de la inseguridad alimentaria son múltiples. Inestabilidad persistente en las regiones devastadas por la guerra, desaceleración económica en varias zonas del mundo y calentamiento global son todos factores que empeoran la inseguridad alimentaria. Agravando la situación, algunos estimados hablan de cerca de la mitad de las víctimas de desnutrición son niños que enfrentan la muerte por las secuelas de estos fenómenos. Most of these children will be dead. La mayoría de estos niños morirá, eso es lo que va a suceder. Morirá como consecuencia de las catástrofes o de la prevalente y persistente malnutrición que resulta de ellas. La situación alimentaria en América del Sur se deteriora, aunque no llega a los niveles de África, donde el 21% de la población está subalimentada. La FAO estima que en Sudamérica 5% de la población no sabe si tendrá alimentos en su mesa en la próxima comida. El ejemplo más dramático de esta situación es la crisis en Venezuela. Tenemos las cifras también en cuanto al acceso a alimentos. El propio programa oficial de acceso a alimentos subsidiados tuvo una inflación interanual de más de 1000%. Por otro lado, en varios países de Centroamérica, los impredecibles y cada vez más severos fenómenos meteorológicos han obligado también a sus pobladores a migrar en busca de alimentos. Entre 1997 y el año 2017, es decir, los últimos 20 años, Honduras ha sido el país del mundo, repito, Honduras ha sido el país del mundo más afectado por los fenómenos climatológicos. Solo para darles un dato, hace 2 meses estábamos en emergencia por una sequía, ahora 2 meses después por estas lluvias destructivas. Venezuela, Centroamérica, lugares donde la alimentación es escasa, deficiente y costosa de acuerdo a organizaciones internacionales. Muchos niños latinoamericanos sufren de un preocupante déficit nutricional y el alto precio de los alimentos saludables hace prohibitivo su consumo masivo. Para analizar a fondo este tema nos acompañan en los estudios la doctora Marianela Herrera, presidenta del Observatorio Venezolano de la Salud, y desde Ciudad de Guatemala la doctora María Claudia Santizo, funcionaria de UNICEF en ese país. Bienvenidas ambas. Empiezo contigo, Marianela. Los efectos que estamos viendo en América Latina, la hambruna que existe, políticas fallidas de los gobiernos o cambio climático. Yo creo que es una combinación de ambas situaciones. En el caso particular de Venezuela, hay una clara deficiencia en las políticas públicas que intentan abordar el tema de la falta de alimentos y de la desnutrición infantil. Habría que reorientar esas políticas públicas sin desmerecer los efectos que los cambio climático ha producido en el país. Prueba de ello, por ejemplo, es la inundación en el sur del Orinoco, en el sur del país, por el río Orinoco, que ha desbordado y que ha sido dramática esta situación. Bien, María Claudia, en Guatemala la desnutrición infantil, de acuerdo a UNICEF, son verdaderamente cifras alarmantes. ¿A qué se debe esta desnutrición infantil? Hace poco el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, acá en Washington, hablando precisamente, pidiendo ayuda a Estados Unidos para realizar una serie de políticas. ¿A qué se debe esa hambruna, esa desnutrición infantil en Guatemala? Bueno, sí, en Guatemala el 46.7%, la mitad de la población de los niños menores de 5 años tiene desnutrición crónica. Correcto. Esto es realmente, somos el 6º país a nivel mundial con mayor desnutrición crónica y es un caso muy especial el de Guatemala porque no es solo debido a falta de alimentos, sino también hay muchos hábitos alimentarios que están influenciando las prácticas
de alimentación de los niños, que es lo que redunda en un crecimiento inadecuado. Y el problema mayor es que todos estos niños que tienen desnutrición crónica tienen comprometido su futuro. Entonces estamos viendo una situación en la cual el círculo de la pobreza también se va repitiéndose, ¿verdad? Somos el país en América Latina el único que en lugar de reducir su pobreza en los últimos años, aumentó la pobreza de un 53% a un 59%. En el caso de Venezuela, Marianela, no solamente, bueno, hablabas que no solamente es los efectos climáticos, sino también las políticas públicas. Sin embargo, el presidente Maduro asegura, y te digo que dice que el 90% de los alimentos en Venezuela son venezolanos. Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país. Cuando uno se acerca, por ejemplo, al programa de distribución de alimentos llamado CLAP, por las siglas de Comité Local de Abastecimiento y Producción, uno encuentra que esas cajas, a veces los productos ni siquiera tienen el lugar de procedencia. Y cuando sí lo tienen, encuentras lugares como Brasil, Turquía y México. No se producen en Venezuela, no se producen en Venezuela, porque recuerda que desde el 2007 además hay una ley de expropiación de tierras en el país que convirtió a las tierras productivas en tierras improductivas, y esto ha acabado y ha mermado la producción nacional de alimentos a lo largo del tiempo. Claro. Pilar, hablamos precisamente de la alimentación, pero vamos a hablar ahora de los niños o de los infantes, de las madres que están precisamente dando leche de pecho a sus niños. María Claudia, ¿cuál es el problema que existe en Centroamérica, en donde la mayoría de las madres dan leche de pecho a sus infantes, y la desnutrición infantil? Bueno, lo que sucede es que en realidad los niños desde el nacimiento hasta los primeros 6 meses, lo único que deben recibir es la leche de la madre. Eso es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y por UNICEF. Y en esa etapa el niño no necesita absolutamente nada más, ni siquiera agua, sino solamente la leche de la madre. Sin embargo, lo que sucede también es que en ese periodo la lactancia materna no es exclusiva. O sea, las madres están introduciendo a veces alimentos antes de los 6 meses y a veces están introduciendo, sobre todo en el ámbito de Guatemala, introducen el agua. Nosotros le decimos las agüitas, les introducen y les dan, por ejemplo, leche con arroz, o el niño está llorando mucho, seguramente es porque tiene cólico, leche de azucarada, leche de cebada, de cualquier cosa. Y entonces lo que sucede es que el estómago del niño es muy pequeño, y si yo le doy agua, el niño se llena, ¿verdad? Y ya no va a querer la leche de la mamá, y el agua no va a tener absolutamente ninguna propiedad nutritiva. Estamos viendo en Guatemala que hay un 20% de niños antes de los 6 meses que ya tienen desnutrición aguda, y a diferencia la desnutrición aguda de la desnutrición crónica, el niño se adapta a una vida, pero en la desnutrición aguda está en peligro de muerte. Entonces, lo recomendado es lograr que la madre dé la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses y continuada hasta los 2 años, porque las propiedades que tiene la lactancia materna no la va a tener absolutamente ningún sucedáneo de la leche. Claro, impresionante, María Claudia, los datos que nos estás dando. Y bien, el hambre en aumento en las Américas. ¿Afecta el hambre a tu país? Damos la bienvenida a nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
medicina, no tenemos comida. Los niños están saliendo mal en el colegio porque no tienen comida. El hambre golpea a Venezuela. Según la organización Cáritas, 56% de los niños de ese país padece desnutrición. Pero Nicolás Maduro niega esa cifra y aduce que la seguridad alimentaria en Venezuela es de las mejores del continente. Esta es la historia de 2 de los miles de niños que viven en las calles de Caracas y que ejemplifican la situación de los demás. Madre, me ha regalado algo, madre. Algo de comer, sí, madre. Harrison viene todos los días a este supermercado de Caracas. Aquí consigue el alimento que sus padres no pueden darle. ¿Por qué te viniste a las calles a pedir? Porque no había comida. ¿Y tu mamá y tu papá? Mi papá no vive conmigo, mi mamá es ciega. Harrison tiene apenas 10 años. Va de vez en cuando a su casa a llevarle parte de los alimentos que consigue a su madre. A su lado está siempre Leiber. Es 2 años mayor que Harrison y aunque no comparten lazos sanguíneos, ellos mismos se hacen llamar hermanos. Leiber también pasa más tiempo en las calles que en su hogar. Porque allá en mi casa uno pasa hambre, la comida está muy cara. ¿Y aquí qué te dan? Que si paquete de galletas, no pasta. Leiber cuenta que hasta hace poco estuvo en la escuela. Ahorita, ¿por qué no estás en el colegio? Porque me faltan los zapatos, me falta el mono y el cuaderno. Ambos viven junto a otros niños y adolescentes de la calle en un casino en ruinas ubicado en el este de Caracas. En este fogón improvisado cocinan la comida que todos logran reunir afuera de mercados y restaurantes. La policía advierte que estos pequeños van perdiendo poco a poco el nexo con sus familias. También es bien lamentable lo que dice la madre de ese menor cuando dice, ¿para qué me lo traen? Aquí no tengo darle con qué comer. Especialistas en protección infantil advierten que estos niños, al no tener una figura adulta como guía, se desarrollan en ambientes violentos y se tornan agresivos, buscando sobrevivir a como dé lugar. Para atacar este problema, hace 10 años el gobierno puso en marcha el Plan Niñas y Niños del Barrio, destinado a la protección de los infantes de bajos recursos, además del programa de alimentación escolar, que según las autoridades atiende a 4 millones de estudiantes. El 97% de nuestro pueblo en este momento tiene acceso a las proteínas animales. Cifras que contrastan con las de la organización católica Cáritas, cuyos estudios revelan que 25% de la población infantil en Venezuela está desnutrida. Impresionante lo que hemos visto. Continuamos el diálogo con las doctoras Marianela Herrera y María Claudia Santizo. Marianela, bueno, el testimonio de estos niños no solamente es conmovedor, sino que también refleja una serie de políticas que se han dado en Venezuela. Hablemos sobre el derecho a la alimentación y en el caso de Venezuela es el Estado verdaderamente quien está dando la alimentación a sus ciudadanos. ¿Hay algún tipo de manipulación en ese sentido? Claro, fíjate, en teoría el derecho a la alimentación se cumple cuando todos, hombres, mujeres, niños, solos o en compañía de otros, pueden acceder a alimentos y alimentarse nutricionalmente adecuadamente y con comidas saludables, porque no solamente es el hecho de que yo me rellene de comida para satisfacer el apetito con cualquier cosa que encuentre. El tema es cómo esos alimentos llegan a ser saludables, satisfacen los requerimientos de una persona y están allí con equidad para todos. En Venezuela esto no está ocurriendo. Hay un control a través del sistema de CLAP para la distribución de alimentos y por supuesto este resulta un programa totalmente discriminatorio porque está politizado, está militarizado y no llega con suficiente adecuación ni siquiera en calidad ni en cantidad para las familias. Claro. Entonces hay una vulneración importante del derecho a la alimentación en este momento. María Claudia, en el caso específico de Centroamérica, o más bien de Guatemala, ese derecho que tienen los ciudadanos a la alimentación, ¿cómo se está dando en este momento? ¿Qué elementos están participando? Bueno, también hay una violación al derecho a alimentación en Guatemala, porque cuando uno mira, por ejemplo, el costo de la canasta básica alimentaria es mucho mayor que el salario mínimo. Entonces es imposible que una familia de 5 miembros, y a veces son mucho más grandes, puedan adquirir la canasta básica alimentaria, mucho menos, digamos, la vital, pero hablemos de la alimentación, no la pueden adquirir.
Y también hay problemas con los jornales, o sea, el jornal que se está pagando muchas veces, sobre todo en área rural, no llega al mínimo. Entonces, si yo no tengo acceso a la alimentación, puede haber disponibilidad, porque disponibilidad de alimentos hay en Guatemala, pero las familias no tienen acceso a esa alimentación. Entonces, también tenemos cierto problema con servicios de salud. Por ejemplo, la extensión de cobertura de los servicios de salud no es la adecuada. Entonces, las familias, sobre todo los niños, no pueden accesar a los servicios de salud que van a hacer que tengan un estado de salud que les permita aprovechar los nutrientes que están recibiendo de la poca alimentación que están recibiendo. Entonces, esas dos cosas se conjugan, los niños se van a enfermar más, van a crecer deficientemente y además no tienen la nutrición que necesitan. Fíjate, María Claudia, también tenemos un problema del desperdicio de los alimentos. Quiero mostrarles las alarmantes cifras sobre ese desperdicio de alimentos en el mundo. La tercera parte de la comida producida en todo el mundo se desperdicia. Esto de acuerdo a datos de la FAO. Ese desperdicio equivale a 1.300 toneladas. O sea, los alimentos que más se desperdician son los perecederos y más nutritivos, como frutas, vegetales y tubérculos. En algunos países el desperdicio anual de alimentos por persona llega a 115 kilos. Los alimentos desperdiciados a nivel mundial serían suficientes para alimentar a 2.000 millones de personas al año. Cifras alarmantes, verdaderamente. En Venezuela hay desperdicio de alimentos también. También hay desperdicios de alimentos. Que se combina con políticas fallidas, es una combinación de todas las cambio anteriores. Climático. Todas las anteriores. Y además dramático. ¿Y en qué sentido hay desperdicio? ¿Cómo se desperdician los alimentos en Venezuela? Fíjate, a través de los mercados, a través de la comercialización ineficiente o a través del excesivo control que se tienen, hemos visto perderse contenedores de comida de manera impresionante, y esto no ocurre desde ahorita. Esto es un fenómeno que viene ocurriendo en Venezuela prácticamente desde el año 2011, donde hubo un evento que pasó a ser conocido como Pudreval, porque eran contenedores de comida que llegaban al país y se perdieron porque no estaban bien conservados, claro. No se cumplieron las regulaciones de conservación y entonces se perdió. Entonces, cuando vemos esto y vemos la cantidad de gente comiendo de la basura en las calles de Caracas y de otras ciudades del país, uno se pregunta qué pasa con este desperdicio que no llega a optimizarse ni a canalizarse de una manera eficiente. Tenemos muchos ejemplos de buena canalización de los restos de alimentación y podemos, con base a ello, pudiésemos establecer unas alternativas de utilización para solventar este grave problema que vive Venezuela. María Claudia, hablamos ahora de la relación que existe. Estabas hablando de los precios de la canasta básica, que dices que en Guatemala son prohibitivos para un buen segmento de la población. Hablemos de precios altos de alimentos y pobreza, la relación que existe. Bueno, lo que sucede es que teniendo un porcentaje tan alto de pobreza, y los alimentos son muy caros, y en esta época, por ejemplo, que acabamos de pasar como meses de canícula prolongada, no hay una cosecha. Entonces, además, lo que las personas y las familias pobres, sobre todo que se dedican a la agricultura, siembran para su propio consumo, como es el maíz y el frijol, en primer lugar, no hay cosecha de maíz y frijol. Entonces tienen que adquirir esos productos para poder comer. Y además, como no hubo buena cosecha, entonces los precios del maíz y los precios del frijol suben a precios inaccesibles. Entonces, nuevamente, es el círculo que se vuelve a repetir. O sea, yo estaba en comunidades, en realidad, donde uno no puede entender cómo las familias pueden sobrevivir si lo que tienen para comer ese día son tortillas, si bien les fue, y un poco de sal. Y si pueden, un poco de chile, pero no pasan de ahí. O sea, no hay el medio económico para poder adquirir ni siquiera el maíz y frijol, que son los alimentos de todos los días. Es una situación preocupante,
porque no es solo disponibilidad de alimentos, sino la parte de acceso. Alarmante, claro, alarmante. Bueno, y si nos sigues en Facebook Live, envías tus preguntas. ¿Está el hambre golpeando a tu país? ¿Y de quién es la culpa? ¿De políticas fallidas o del cambio climático? Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos. Demasiada gente pasando hambre en la calle, recogiendo basura, toda vaina, comiendo la basura. Eso nunca se ha visto aquí en Venezuela. Seguridad alimentaria y sus desafíos en Latinoamérica. ¿Está el hambre ganando la monumental batalla en el continente? Continuamos el diálogo con las doctoras Marianela Herrera y María Claudia Santizo. Marianela, el tema también de la obesidad, que es un concepto que muchas veces no se llega a definir como debe ser. El tema de la obesidad también es malnutrición. Exacto. Y no solamente eso, sino que también el consumo de alimentos. Estaba hablando María Claudia sobre el consumo de las personas, pero sí tienen acceso a alimentos más baratos, pero lamentablemente muy ricos en azúcares, muy ricos en grasas. En el caso de Venezuela, ¿existe esa obesidad alarmante? En este momento no, porque hay una crisis de inseguridad alimentaria y una crisis para acceder a los alimentos. Fíjate que esto va asociado al nivel de pobreza que también registra Venezuela, donde la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID nos reporta un 82% de pobreza general, donde más del 60% es pobreza extrema. Entonces, ¿qué vimos nosotros hace unos 4 o 5 años atrás? Mientras todavía había dinero para realizar importaciones de productos, había una especie de obesidad, ¿verdad?, que enmascaraba hambre oculta. Claro. Entonces, pero era una obesidad asociada a la pobreza y a la inseguridad alimentaria, porque la gente estaba comprando solamente lo que podía acceder. Con la aparición de la hiperinflación y la elevación de los costos de los alimentos, donde el salario mínimo ha sufrido un grave deterioro, y sabemos que la protección de la seguridad alimentaria de los hogares es el ingreso de la familia, pues cuando tú no tienes la posibilidad de acceder a esa canasta básica de alimentos, correcto, tal y como lo comentaba María Claudia, que ocurre en Guatemala, nosotros también tenemos este mismo problema. Entonces la gente, en un momento de la historia reciente de Venezuela, se asoció la obesidad a la inseguridad alimentaria. En el momento en que se acaban las calorías y no están más disponibles, pasamos a esta hambre y desnutrición evidente que vemos en el país. Fascinante. Mira, vamos a hablar un poco sobre el cambio climático. Veamos estos gráficos. De acuerdo a la FAO, las causas de pérdidas agrícolas por el cambio climático en el mundo: 80% de las pérdidas obedece a las sequías, 30%, vean ustedes, a las erupciones volcánicas, muy común en América Latina, y 20% a las tormentas e inundaciones, también algo común en el continente. Ahora bien, este es el gráfico de la relación entre la frecuencia de desastres naturales severos y el cambio climático mundial en los últimos 25 años. Ahí está. En 1990 se registraron 97 desastres naturales. La curva continúa. En el año 2000 esa cifra aumentó a 210. En el 2008 a cerca de 300, un aumento de 200%. Y en el 2016, fíjate, la cifra bajó a poco más de 200 desastres naturales. Sin embargo, la tendencia al aumento en tan solo una generación es dramática. Vamos a ver ahora, este gráfico muestra la relación entre la subalimentación y el cambio climático. La barra alta de la izquierda representa a los países situados en zonas expuestas a desastres naturales severos. Vean eso, 600 millones de personas, casi 15% del total de esa población está subalimentada debido a los efectos del cambio climático. La barra de la derecha
representa a los países con menor exposición al embate de los fenómenos naturales. Aún así, 200 millones de personas están subalimentadas allí, lo que significa el 5% del total de esa población. Está subalimentada. Eso es una cifra poco despreciable también. María Claudia, el embate del cambio climático en Centroamérica, en Honduras, en Guatemala, continúa. ¿Cuál es la solución entonces? Es difícil decir cuál es la solución porque no es algo que esté totalmente en nuestras manos. Guatemala, cuarto país a nivel mundial vulnerable al cambio climático. Tenemos realmente pensar en solución. Salimos de una y entramos en otra. Por ejemplo, en Guatemala tuvimos esta sequía de todo 3-4 meses. Ahorita esta semana ya estamos con inundaciones. En junio tuvimos la erupción por el volcán de Fuego. Claro. Centroamérica está pasando lo mismo con la sequía y la falta de alimentos. Y lo que sucede es que debemos tener un cambio de paradigma, un cambio de enfoque, porque siempre pensamos, sí, es el hambre estacional. Entonces, y se trata como una emergencia. Hay políticas de Estado que se dedican a tratar, ya viene la emergencia, ¿verdad? De medio año, tenemos que atender a las familias, resulta que no hay presupuesto para poder atender a esas familias, entonces hay que cambiar ese enfoque. Esto no es una emergencia, es una emergencia crónica en todo caso, ¿verdad? Es una situación que ya viene repitiéndose año con año, que sabemos que se va a dar cada año, entonces el enfoque debe ser una política completa distinta, o sea, tenemos que encontrar que las familias que viven en el corredor seco no dependan de la agricultura. Claro. Tenemos que otras formas de medios de vida para estas familias para que no tengan estos problemas año con año. Y lo mismo es en toda Centroamérica. Claro, ahora pregunto a Marianela, ¿será entonces la respuesta a los alimentos transgénicos que tanta oposición han tenido? Esos alimentos alterados genéticamente. Bueno, fíjate, eso es una gran pregunta y una gran controversia. Porque evidentemente, como todas las cosas, tiene un lado positivo porque los transgénicos han logrado optimizar una parte de la producción de alimentos y hacerlo más eficientes para alimentar a la población mundial. Por otra parte, tenemos entonces el abuso de los transgénicos y la modificación inadecuada de esa genómica de las semillas que pudiera alterar o tener un efecto contraproducente al final del día. Pero yo creo que esto todavía necesita mucha discusión y estar sobre el tapete para que realmente se llegue a una conclusión. Demasiado polémico el tema. Muy bien, quiero agradecer de nuevo a las doctoras Marianela Herrera, aquí en Washington, y María Claudia Santizo, en Ciudad de Guatemala. Y a ustedes, nos vemos la próxima semana.